La Voz de América presenta. En el día 12 de la invasión, Rusia intensifica ataques contra ciudades ucranianas. Tercera reunión de Rusia y Ucrania para coordinar corredores humanitarios no llega a ningún acuerdo. Además, la ONU habla directamente con el Ministerio de Defensa de Rusia sobre el éxodo de civiles ucranianos. Y la Casa Blanca confirma reunión de una delegación con el gobierno de Venezuela. Comenzamos las noticias en el mundo al día. La situación humanitaria en Ucrania se complica a medida que las tropas rusas intensifican sus ataques contra varias ciudades, provocando escasez de agua, alimentos, medicina y en algunos casos calefacción. Nos conectamos con Philip Crowder, periodista de la agencia de prensa asociada, quien se encuentra en la ciudad de ucraniana de Leópolis. Philip, ¿cuál es la situación de la población civil allá donde te encuentras? Pues hoy ha habido feroces combates entre las fuerzas rusas y ucranianas en muchas ciudades aquí en Ucrania. Rusia sigue bombardeando zonas civiles y los altos el fuego y los corredores humanitarios anunciados por Rusia unilateralmente no se han materializado. A varias ciudades como Kharkov en el norte y Mariupol en el sureste les está yendo particularmente mal. Las personas han estado atrapadas durante más de una semana, necesitan salir y la ayuda humanitaria tiene que entrar. Eso no está sucediendo. Y la capital, Kiev, también se está preparando para un posible combate. Las tropas rusas avanzan lenta y violentamente. Philip, tú has tenido la oportunidad de estar en diferentes ciudades de Ucrania cubriendo este conflicto. ¿Qué tan similar es la situación en Leópolis al resto de Ucrania? Pues mira, los refugiados vienen aquí de todos los rincones de Ucrania. Después de un arduo viaje para muchos de ellos, esta ciudad es un lugar bienvenido para encontrar un poco de calma y paz dentro de un país en guerra. Aquí no ha habido ataques desde el comienzo de la invasión rusa, pero eso podría cambiar. La ciudad puede parecer algo normal, pero eso cambia una vez que uno llega a la estación de tren, un lugar donde los refugiados intentan desesperadamente encontrar un lugar en los trenes que parten hacia Polonia. Philip Crowder reportando desde Polonia, muchísimas gracias. Entre tanto, la tercera ronda de negociaciones entre Rusia y Ucrania para definir los corredores humanitarios no alcanzó ningún acuerdo. José Pernalete tiene la información. Una tercera ronda de negociaciones celebraron las delegaciones de Ucrania y Rusia para definir los corredores humanitarios. Luego de 12 días de conflicto, la evacuación de civiles en ciudades de Ucrania no se ha efectuado con éxito. El gobierno de ese país ha calificado la propuesta de Rusia como una opción inaceptable, mientras la diplomacia del Kremlin indica que han ejecutado un cese al fuego en algunas ciudades. Los nacionalistas que han tomado posiciones en las ciudades continúan reteniendo a civiles allí, usándolos indirecta y directamente como escudo humano. Sin duda, esto es un crimen de guerra y será investigado en consecuencia. Ucrania ha rechazado esta oferta, asegurando que la población de las localidades bombardeadas sería conducida hacia Rusia o Bielorrusia. Por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky insta al boicot internacional contra las exportaciones de Rusia, especialmente de la producción petrolera. La comunidad internacional debe actuar aún con más decisión. Cuando alguien pierde la cabeza, tiene que perder el miedo y olvidarse del comercio. Necesitamos defendernos. Debemos luchar contra la fuerza inhumana que quiere destruir a la humanidad. Mientras transcurrían las negociaciones, tropas rusas intensificaban sus ataques en diferentes ciudades y con su cerco dejan a una mayor cantidad de población civil sin acceso a alimentos, agua, medicinas ni calefacción. El puerto de Mariupol es una de las ciudades con la situación más complicada. José Pernalete, Voz de América. Naciones Unidas inició diálogos con el Ministerio de Defensa de Rusia en un intento por garantizar la seguridad de los civiles ucranianos en los corredores humanitarios. Ángela González nos reporta desde Nueva York. Garantizar un corredor humanitario que permita la salida de civiles de Ucrania es prioridad para las Naciones Unidas, que ha enviado a un grupo de representantes a Moscú
y ya sostuvieron una primera reunión con el Ministerio de Defensa ruso. En la reunión se acordó el camino hacia una mayor cooperación en el intercambio de información para mejorar la coordinación militar civil humanitaria, para facilitar la asistencia rápida para salvar la vida de las personas más vulnerables en Ucrania. El vocero del secretario general, Stefan Dujarric, agregó también que según la oficina del Alto Comisionado de la ONU, 1.7 millones de ucranianos han cruzado las fronteras internacionales, a lo que se suman 207 damnificados y 400 civiles muertos, cifras que ha destacado son difíciles de verificar y que podrían ser más altas. Mientras tanto, en la estación de trenes de Polonia, miles de refugiados siguen llegando a diario. Más o menos atendemos de 50 a 100 personas al día y trabajamos 24 horas. La mayoría son casos de niños con necesidades médicas. Los niños tienen frío, a veces no han comido durante 2 o 3 días y cuando los examinamos tienen diarrea porque no han comido algo caliente y no pueden digerirlo. Por su parte, la misión de Ucrania ante el organismo internacional aseguró que hay sabotaje por parte de Rusia al referirse a los corredores humanitarios en su territorio. Durante las horas de la tarde de este lunes, la plenaria del Consejo de Seguridad sostendrá un nuevo encuentro para abordar el tema sobre las amenazas a la paz y seguridad internacionales. Ángela González, Voz de América, Naciones Unidas, Nueva York. La Casa Blanca confirmó este lunes que una delegación viajó hasta Venezuela para reunirse con el gobierno de Nicolás Maduro. El viaje se da en un momento en el que Estados Unidos sopesa prohibir las importaciones de petróleo ruso. Vamos a la Casa Blanca, donde se encuentra mi compañero Jorge Agobián. Jorge, ¿qué detalles se conocen de este encuentro? Yasmín, según la portavoz de la Casa Blanca, en estas reuniones en Caracas, en el Palacio de Miraflores, se habló sobre la energía, el tema del petróleo. También se habló sobre el bienestar y la salud de personas estadounidenses que se encuentran detenidas por el gobierno de Nicolás Maduro. No se especificó en la rueda de prensa de la Casa Blanca si estos funcionarios ya regresaron a Washington, pero un funcionario nos acaba de confirmar aquí en la Casa Blanca que al menos uno de estos funcionarios de parte del equipo se mantiene en Caracas. Según la secretaria de prensa, son discusiones en curso. Se le preguntó en la rueda de prensa si vale la pena negociar con Nicolás Maduro y su gobierno, que ha sido ampliamente sancionado por Estados Unidos. Respondió que no es momento de saltarse los procesos, que sería prematuro hablar de resultados de estas conversaciones. Estados Unidos continúa buscando soluciones para sustituir la importación de petróleo ruso, mientras revisa los riesgos económicos de imponer sanciones a la industria energética de Moscú. En esa búsqueda, el gobierno socialista de Venezuela, que en teoría no es reconocido por Washington, tiene un espacio, específicamente el petróleo de Venezuela, según confirmó este lunes la Casa Blanca. El propósito del viaje de funcionarios de la administración fue discutir una variedad de temas que incluyen ciertamente la seguridad energética, pero también discutir la salud y el bienestar de los ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela. Nunca vamos a perder la oportunidad de hacer exactamente eso. La Casa Blanca aseguró que son conversaciones en curso y prefirió no adelantarse los resultados. Según varias fuentes, Estados Unidos podría estar buscando reactivar la importación de petróleo venezolano en lugar del ruso. Para hacerlo, tendría que desmontar las sanciones de la petrolera estatal venezolana PDVSA, sancionada por el gobierno de Estados Unidos desde 2019. Al hacerlo, también tendría que reestructurar su política exterior hacia ese país. Pero según el experto petrolero Francisco Monaldi, Venezuela no estaría en condiciones de sustituir la producción rusa. Que en el corto plazo Venezuela no puede aumentar sino unos 200.000 barriles diarios de producción, que comparado con los 7 millones de barriles que exporta Rusia y los 11 millones en total que produce Rusia, es una cantidad muy pequeña. Legisladores republicanos como Marco Rubio han criticado una posible apertura de negocio con el gobierno de Venezuela, así como Irán y Arabia Saudita, y argumentan que Estados Unidos puede reemplazar fácilmente el petróleo ruso con producción interna. Monaldi no dudó de la capacidad estadounidense. Que yo estimo que podría aumentar más o menos 1 millón de barriles diarios de producción a lo largo del año, pero eso requiere tiempo y requiere, básicamente, eso es en el... Además de estas conversaciones con Venezuela, también confirmó la secretaria de prensa de la Casa Blanca que también se están teniendo conversaciones con Arabia Saudita e Irán, ese último país también fuertemente sancionado por Estados Unidos. Y por otro lado, hay reacciones también del presidente de Colombia, Iván Duque, que por cierto se reunirá este jueves aquí en la Casa Blanca con el presidente Joe Biden. Dijo que Estados Unidos tendría que reflexionar si decide levantar sanciones al gobierno de Nicolás Maduro, al cual él catalogó, y cito, como una dictadura. Yasmín.
Manténnos informados, Jorge. Bien, y usted quédese, porque al volver les contamos si el presidente Putin podría ser procesado por crímenes de lesa humanidad tras la invasión a Ucrania. Sabemos que las mascarillas son una de las mejores herramientas para protegernos del COVID-19, pero con la aparición de nuevas variantes, los expertos están descubriendo que no todas las mascarillas cuentan con el mismo nivel de protección. Las mascarillas de respiración, como por ejemplo la N95 y la KN95, son las que brindan el máximo nivel de protección contra todas las variantes de COVID-19. Las mascarillas N95 son certificadas en Estados Unidos y tienen correas que van alrededor de la cabeza, mientras que las mascarillas KN95 se fabrican en China y cumplen las normas creadas por ese país. La segunda mejor opción son las mascarillas quirúrgicas desechables. Asegúrese de que estas tengan un buen ajuste en la nariz, la boca y el mentón, múltiples capas de material no tejido y una varilla nasal. Si no tiene otra opción, use una mascarilla de tela de por lo menos 2 capas y sin válvulas de ventilación u otras aberturas. Antes de tocar la mascarilla, límpiese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón y compruebe que la mascarilla no tenga roturas o agujeros. Para una mascarilla de tela, ajústela de manera que cubra la boca, nariz y barbilla sin dejar huecos a los lados y coloque las tiras por detrás de su cabeza o de sus orejas. Para una mascarilla médica, verifique qué lado de la mascarilla corresponde a la parte superior. Este suele ser el lado que tiene la tira de metal. Determine cuál es la parte interior, normalmente la parte blanca. Ajústese la mascarilla en la cara de modo que cubra la nariz, boca y barbilla, asegurándose una vez más de que no haya huecos entre su cara y la mascarilla. Coloque las tiras por detrás de su cabeza u orejas y ajuste la tira de metal para que se amolde a la forma de la nariz. Finalmente, antes de quitarse la mascarilla, lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. Hoy fue el primer día de audiencias del Tribunal Supremo de la ONU sobre el conflicto en Ucrania. Rusia no envió ningún delegado. Ucrania acudió a la Corte Internacional de Justicia buscando que a través de una orden de emergencia Rusia detenga los ataques en su territorio. Rusia justifica su ataque basado en un tratado de 1948 para la prevención de algún caso de genocidio. Ucrania respondió este lunes que este ataque es infundado y que el presunto genocidio en el este de Ucrania es inexistente. Viene otro tribunal internacional, esta vez el de la Corte Penal de La Haya, también está abocado a la invasión rusa. La CPI abrió una investigación preliminar sobre posibles crímenes de lesa humanidad perpetrados por funcionarios rusos contra ucranianos. Jacopo Luzzi nos explica cuál es la perspectiva de este proceso. Hay un creciente coro de llamados a la Corte Penal Internacional para que persiga al presidente Vladimir Putin. El tribunal dijo la semana pasada que procedería de inmediato con una investigación activa de posibles crímenes de guerra tras la invasión rusa de Ucrania. Quiero expresar esto muy claramente. El señor Putin es un criminal de guerra. Tiene que sentarse tras las rejas en la Corte Penal Internacional. El presunto uso por parte de Rusia de bombas de racimo y las llamadas bombas termobáricas en áreas densamente pobladas con muchos civiles también ha sido descrito como un crimen de guerra. Varios líderes mundiales acusaron a Putin de estos crímenes, mientras Estados Unidos dijo haber visto informes muy creíbles y que está documentando y analizando todas las evidencias para brindarlas a los investigadores. No hemos sacado conclusiones. Es una revisión legal en un proceso que pasa por la administración. Frente a una acusación de la Corte, en teoría, Putin podría ser condenado a pesar de que es difícil vincular directamente a un líder político con los delitos cometidos por las Fuerzas Armadas. Además, la CPI no lleva a cabo juicios en ausencia, por lo que tendría que ser entregado por Rusia o arrestado fuera de su país. Eso parece poco probable. Es difícil jugar la investigación de la CPI en base a su desempeño previo. En la situación de Ucrania, el fiscal cuenta con el respaldo de una extraordinaria efusión de apoyo de docenas de países
que espero sea seguido por una infusión de recursos. Según analistas como Goodman, la investigación de la CPI podría limitar el espacio diplomático para las negociaciones y también podría debilitar a Putin en Rusia. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. Y el Comité de Inteligencia del Congreso estadounidense evalúa apoyar una fuerza insurgente en Ucrania para contener el ataque de Rusia. Esta es una de las varias iniciativas del paquete de apoyo a Ucrania que sopesan legisladores demócratas y republicanos. Jaime Moreno nos reporta. El Congreso de Estados Unidos está listo para tramitar nuevas sanciones y recursos para Ucrania. Las iniciativas legislativas son múltiples, bipartidistas y están en discusión. Una de ellas consiste en respaldar una fuerza rebelde en Ucrania. Hay que prepararnos para apoyar a una insurgencia, eso es muy importante. La iniciativa se llama Acto de Apoyo, no solo armas, no solo dinero, también inteligencia, de tal manera que nuestros aliados puedan tomar ventaja de utilizar cualquier información útil de inteligencia para defenderse ellos mismos. Pero Mark Hansian, experto en seguridad y defensa, advierte que el costo de apoyar a una fuerza insurgente no sería solo en vidas humanas, sino que podría llevar a un choque directo de la OTAN con Rusia. ¿Cómo abastecer y apoyar a una insurgencia? Es altamente probable que tenga que ser desde Polonia o Rumania, y eso significaría que habría bases insurgentes en territorios de la OTAN, y Rusia estaría tentada a atacar esas bases, y esa situación de la OTAN y Rusia atacándose el uno al otro sería muy peligroso. La congresista republicana estadounidense nacida en Ucrania, Victoria Spartz, considera que en el Congreso están dispuestos a contribuir en lo que se requiera para frenar las acciones de Putin y ayudar a los ucranianos. Podemos hacer muchas cosas. El presidente tiene la habilidad de hacer cosas sin nosotros, pero lo que él necesite de nosotros, yo creo que el Congreso está unido. La Casa Blanca está pidiendo al Congreso $10.000 millones para asistencia en seguridad y humanitaria en Ucrania. El reto para el gobierno estadounidense será encontrar maneras efectivas de entregar la ayuda si el ejército ucraniano no resiste la invasión rusa. Desde Washington, Jaime Moreno, Voz de América. Mientras las muertes alrededor del mundo a causa del coronavirus ya suman 6 millones, este lunes miles de camioneros llegan a la capital estadounidense para protestar contra las restricciones sanitarias. Christopher Rodríguez, director de la Agencia Nacional y de Manejo de Emergencias del Distrito de Columbia, dice que en los próximos días unos 2.000 vehículos más se unirán a esta manifestación. La protesta llega en un momento en que gran parte de los gobiernos locales han comenzado a levantar las restricciones. Y el uso de mascarillas ahora queda a discreción personal en muchos estados de Estados Unidos. Hoy en Nueva York y Los Ángeles, los distritos escolares más grandes del país levantaron esta restricción. Verónica Villafañe con la información. El condado de Los Ángeles, el más impactado en California por la pandemia, finalmente salió del nivel alto de contagio. Eso llevó a funcionarios de salud a levantar el mandato de mascarillas para todos, incluyendo a los no vacunados en espacios públicos interiores. Pero durante el primer fin de semana en que se levantó la orden, hubo cautela entre la gente. Algunos se libraron de ellas, otros seguían firmes con sus tapabocas, aún en la calle. Y aunque ya no es obligatorio usar mascarillas, es fuertemente recomendado, afirmó la directora de Salud Pública, Bárbara Ferrer. El COVID-19 es un virus mortal. Todavía está con nosotros. Tiene altos y bajos. Debemos aprovechar los buenos tiempos en los que estamos viendo mucho menos riesgos y luego estar preparados en caso de que surja una nueva variante de preocupación o experimentemos un aumento en el número de casos. Aún se requerirá el uso de mascarillas en el transporte público, centros de atención médica y por el momento en las escuelas de Los Ángeles. Lo mismo en Nueva York, aunque ahora el uso de mascarillas en las escuelas es opcional. Según el doctor José Mayorga, aún no se puede bajar la guardia. La eliminación del mandato no significa que ya estamos libres y bien protegidos, o más bien ya se terminó esta pandemia. Este no es el caso. Si una persona todavía tiene preocupación que se puede enfermar, debe seguir usando su cubrebocas o mascarillas. Los negocios tienen la opción de mantener el requisito de tapabocas para empleados y clientes. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. Más adelante, ataques contra periodistas en el centro de discusión de autoridades en México. Regresamos con esto y más.
En momentos de crisis políticas y sociales, algunos gobiernos autoritarios recurren al bloqueo del acceso a Internet como herramienta para detener la información que entra o sale de su país. No obstante, existen algunas alternativas que te ayudarán a continuar conectado a la red a pesar de la censura oficial. Una de las más efectivas es el VPN o red virtual privada por sus siglas en inglés. La VPN pretende simular que la persona está en otro lugar del mundo y no en el país que esté restringiendo el acceso a Internet, de manera que es incapaz de detectar esa conexión interna y así se puede utilizar Internet con normalidad. Las ofertas de VPN en el mercado son muchas y las puedes buscar escribiendo las iniciales VPN en los motores de búsqueda, pero es importante descargarla o adquirirla antes de perder la conexión al Internet. Aquí te ofrecemos algunas opciones. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles. Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately. Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo. En Tijuana, autoridades mexicanas se reunieron con la meta de fortalecer las medidas de protección para periodistas. Vicente Calderón nos reporta. El gobierno mexicano firmó un acuerdo de cooperación con autoridades de Baja California para mejorar el mecanismo de protección para periodistas. Es un componente más de la crisis de derechos humanos que se ha reconocido desde el gobierno de México. En el presente sexenio han sido asesinados 49 periodistas. En su cuenta de Twitter, el secretario de Estado de Estados Unidos se solidarizó con quienes señaló dieron su vida por la verdad. El alto número de periodistas asesinados en México este año y las continuas amenazas que enfrentan son preocupantes, publicó Anthony Blinken. El subsecretario mexicano para Derechos Humanos cerró filas con el presidente López Obrador, que llamó a Blinken mal informado e injerencista. Independientemente de las declaraciones de cualquier servidor público, nosotros estamos encarando este problema. Reporteros locales cuestionaron los resultados de este encuentro. Estos convenios se están firmando en todos los estados. ¿Qué implica? ¿Qué responsabilidades hay? En esta reunión también estuvieron presentes los familiares de los dos periodistas asesinados aquí en Tijuana. La madre de Margarito Esquivel, el fotógrafo ultimado en enero, pidió acabar con la impunidad. Yo pido justicia, Señor. Que den, que se investigue, que no quede impune. Horas después, el secretario de la Defensa, Crescencio Sandoval, dio a conocer que la madrugada del viernes hubo nuevos arrestos. Se realizó la detención de 5 presuntos responsables de este asesinato con posesión de armas y droga. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana, México. En otras noticias, Nicaragua recibe este año más remesas, según informó el Banco Central. Los envíos de dinero subieron un 22% este año. Donaldo Hernández nos amplía. Karen Guido hace 4 meses llegó a Costa Rica en busca de mejorar su situación económica. Cuenta La Voz de América que su realidad en Nicaragua no era fácil y que parte del dinero que ahora gana como instructora de yoga lo envía a su familia en Nicaragua. Mando remesa a Nicaragua porque soy el mayor sostén económico de mi familia. Un reciente informe del Banco Central de Nicaragua detalla que en el mes de enero de este año el país recibió $194 millones en remesas, un 22% más en relación al 2021. Cuando recibió $156 millones. El economista Daniel Suchar atribuye el aumento de las remesas a una mayor emigración. Entre más personas salgan, siempre va a haber un impulso en las remesas.
Suchar agrega que las afectaciones económicas que Nicaragua arrastra desde 2018 podría obligar a los migrantes a aumentar la cantidad que envían a sus familias en Nicaragua, una realidad que atraviesa Winston Potosme, residente en Estados Unidos. Considero que desde que vine hasta la fecha ha aumentado en un 25% el dinero que yo enviaba regularmente cuando vine a este país. Los principales países emisores de remesas siguen siendo Estados Unidos, Costa Rica y España. Algunos funcionarios gubernamentales ven positivo el aumento de las remesas, porque representa el 17% del Producto Interno Bruto de Nicaragua. Donaldo Hernández, Voz de América. En breve, una familia mexicana descubre por qué no supo más de un pariente desde que salió de casa hace 12 años. Sabemos que las mascarillas son una de las mejores herramientas para protegernos del COVID-19, pero con la aparición de nuevas variantes, los expertos están descubriendo que no todas las mascarillas cuentan con el mismo nivel de protección. Las mascarillas de respiración, como por ejemplo la N95 y la KN95, son las que brindan el máximo nivel de protección contra todas las variantes de COVID-19. Las mascarillas N95 son certificadas en Estados Unidos y tienen correas que van alrededor de la cabeza, mientras que las mascarillas KN95 se fabrican en China y cumplen las normas creadas por ese país. La segunda mejor opción son las mascarillas quirúrgicas desechables. Asegúrese de que estas tengan un buen ajuste en la nariz, la boca y el mentón, múltiples capas de material no tejido y una varilla nasal. Si no tiene otra opción, use una mascarilla de tela de por lo menos 2 capas y sin válvulas de ventilación u otras aberturas. Antes de tocar la mascarilla, límpiese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón y compruebe que la mascarilla no tenga roturas o agujeros. Para una mascarilla de tela, ajústela de manera que cubra la boca, nariz y barbilla sin dejar huecos a los lados y coloque las tiras por detrás de su cabeza o de sus orejas. Para una mascarilla médica, verifique qué lado de la mascarilla corresponde a la parte superior. Este suele ser el lado que tiene la tira de metal. Determine cuál es la parte interior, normalmente la parte blanca. Ajústese la mascarilla en la cara de modo que cubra la nariz, boca y barbilla, asegurándose una vez más de que no haya huecos entre su cara y la mascarilla. Coloque las tiras por detrás de su cabeza u orejas y ajuste la tira de metal para que se amolde a la forma de la nariz. Finalmente, antes de quitarse la mascarilla, lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. 12 años debió esperar una familia mexicana para recibir los restos de uno de sus parientes, cuyo paradero desconocían desde que en el 2010 cruzó la frontera sur de Estados Unidos. Paula Díaz nos trae la historia. Eliseo Cárdenas Cetina salió de México hace casi 12 años. Cruzó la frontera, pero nunca llegó a su destino. Sus restos fueron encontrados dentro de una cueva cerca de Lukeville, Arizona. El día 22 de marzo del año 2018, encontramos aquí los restos de un hermano migrante. Junto a ellos encontramos una credencial, una identificación que tenía el nombre de Eliseo Cárdenas Cetina. Con la información del documento hallado, pudieron ubicar a los familiares para realizar las pruebas de ADN. Desapareció, nos dolió y ahorita con dolor y con alegría porque lo encontramos. Haberlo encontrado es el cierre de un doloroso ciclo que empezó cuando no supieron más de su padre, que como cientos de indocumentados están en las listas de desaparecidos en la frontera. La próxima semana salgamos a Ciudad Juárez y entreguemos las cenizas a los familiares, ¿no? Porque finalmente nuestro hermano Eliseo pueda descansar en paz. Nos acaban de entregar las cenizas de nuestro hermano Eliseo. En una bolsa plástica, con sus cenizas dentro de una caja de cartón, regresó Eliseo a su natal México. Paula Díaz, Voz de América, Arizona. Usted puede seguir esta y otras noticias a través de nuestras plataformas digitales en vozdeamerica.com. Encontrará el desarrollo minuto a minuto del conflicto en Ucrania.
Síganos en Facebook, Instagram y en YouTube como @vozdeamerica.com. De esta manera nos despedimos por hoy. Les informó Yasmín López. Nos vemos mañana para más información.